También. Tengo acá adelante la obra que hizo germinar el suceso televisivo de esta semana. Es la segunda serie más vista en el mundo y en cuestión de horas apuesto a que se va a convertir en la más vista. Tiene como base este cómic, el cómic de Héctor Germán Oesterhel y de Solano López. Y claro, está haciendo que un montón de gente, de jóvenes, se asomen a sus páginas. Páginas que en algunos casos ni siquiera los realizadores de la serie habían terminado de leer. Es una historia potentísima, la del Eternauta, pero también es una historia muy tremenda, la de los Oesterhel. De ellos nos viene a hablar Fernanda Nicolini, que junto con Alicia Beltrami escribió un librazo al respecto. Gracias por venir, Fer. Gracias, Cele, por la invitación. Al que no la conozca, contale brevemente esa historia, por favor. Bueno, la historia de los Oesterhel, que está acá en el libro, yo también voy a chivar el mío, es básicamente la historia de Héctor, sus 4 hijas, sus 3 yernos que están desaparecidos. Y 2 de ellas estaban embarazadas al desaparecer. En nuestro libro, básicamente lo que queremos hacer es como reconstruir la historia de esa familia, no solo a partir de Héctor como historietista, ¿no? Que eso está muy recorrido. O sea, cuando nosotros nos asomamos a esta investigación que nos llevó 5 años, básicamente porque, bueno, reconstruir la vida de 5 personas desaparecidas más sus compañeros, imagínate, era como, primero que no había nada escrito sobre ellos, más allá de Héctor como historietista. ¿En serio? No había nada, o sea, de Héctor como historietista sí porque eres muy famoso, o sea, claro, no solo por el Eternauta, sino por todas las otras historietas que hizo. Imagínate que el Eternauta, antes de la serie, ya estaba editado en todos lados, estaba hasta en chino. ¿En serio? ¿No? Sí, sí, realmente él en vida era un suceso. Pero claro, cuando ellos empiezan a militar, nosotros en el libro hacemos como un recorte entre el 71 y el 77, ahí no hay información, pero básicamente no hay información porque también la dictadura se encargó de que no hubiera información de la historia de esta familia que fue arrasada por el terrorismo de Estado. Claro, porque es impresionante que sean 4 hijas, que sean 2 yernos, bueno, que sean obviamente los nietos, ¿no? que siguen buscando las abuelas. El Eternauta fue escrito mucho antes que eso, ¿no? El Eternauta fue escrito en el 57. Es así, hay como varios Eternautas. Vamos a hacer como un pequeño así manualcito del Eternauta. Héctor empieza a publicar el Eternauta en el 57 y sale en fascículos del 57 al 59. En una revista que se llamaba Hora Cero, de una editorial que él mismo había fundado, que se llamaba Frontera. Le había hecho con su hermano, porque en ese momento había explotado la historieta. O sea, en la década del 50 explota la historieta, unas tiradas impresionantes. Entonces él se anima a abrirse. Época, ¿no?, de oro de Patorucito, de todas esas cosas. De, ¿no?, todo. Él era muy malo haciendo negocios y Mirá, obviamente le interesaba escribir, no le interesaba ganar plata, medio que se funde, pero bueno, en estos años, Frontera dura unos 4 años, entre el 57 y el 59 sale el Eternauta. Sale en entregas, ¿no? En entregas. Y explota. O sea, Elsa nos contaba, nosotros pudimos entrevistarla a Elsa antes de que muriera para el libro, que los pibes tocaban el timbre en su casa, la casa de Becker, la famosa casa que es el primer cuadro del Eternauta, ¿no? No sé si lo leyeron. Sí. Aparece esa casa, que es la casa de Becker, que sigue estando en la estación de Becker. Uno se toma el tren Mitre, baja y está ahí. Y decía que tocaban el timbre y decían, señor, señor, ¿cómo sigue el Eternauta? No, era una locura. La cuestión es que este Eternauta después tiene una nueva reversión en el 69, que gente se quiere ayornar. Entonces dice, bueno, vamos a publicar historieta, porque la historieta es algo pop, es algo nuevo. Mirá. Héctor ya era empleado de Atlántida, entonces empieza a hacer una versión en el 69 y sale publicada el mismo día del Cordobazo. Y esta versión tiene 2 características. Primero, que está dibujada por Breccia, no por Solano, con un dibujo mucho más duro. Más oscuro, ¿no? Más oscuro, sí. Y por otro lado, Héctor le empieza a cambiar un poquito el guión. Pensemos, sale el día del Cordobazo, veníamos ya de un mundo convulsionado, Mayo francés, Revolución cubana, luchas de liberación en toda Latinoamérica. Y Héctor absorbía todo eso. Héctor era un tipo que leía un montón, le interesaba la historia, la geografía, la política, la literatura universal y siempre estaba con un oído en la historia. Y él ya había hecho además la biografía del Che.
Entonces, quien lea la versión de gente, que nada, se puede ver en archivos, ¿no? Yo siempre recomiendo el archivo Ajira, que sube las revistas, es un archivo alucinante, pero puede ver que ahí el guión ya está un poquito cambiado. Y ya, por ejemplo, el ejército no es tan aliado, los países centrales, nada, están como aliados con los invasores, en fin. Y después hay un segundo Eternauta, que ya con Héctor en la clandestinidad, en el 76, y ahí ya Héctor Germán, el de adentro del Eternauta, es protagonista y es el que llaman el Eternauta más militante, ¿no? Que a algunos fanáticos no les gusta tanto, pero para mí es muy importante para ver cómo se empieza a cruzar vida y obra en esa versión. Cuando sale el Eternauta original en el 57, de todas maneras, había ya una carga política muy fuerte en muchas de sus metáforas, ¿no? Sí, como te decía, o sea, para mí el Eternauta lo que tiene, y me gusta en esto citar a Sasturain, él dice el Eternauta es un clásico. ¿Qué significa un clásico? Que es un texto que se puede leer desde el presente en todos los presentes. Entonces, si nosotros leemos a la luz de lo que estaba pasando, venía del golpe del 55, lo escriben en el 57, podemos interpretarlo. Pero también se pudo reinterpretar sabiendo cuál fue el final de la familia, ¿no? Bueno, el Eternauta también podía pensarse a partir de lo que fue el terrorismo de Estado. Y después cuando fue la pandemia, el Eternauta de nuevo se puede pensar que fue el premonitorio de la pandemia. Y así sucede que también se puede adaptar la serie a la actualidad y sigue siendo el Eternauta. Eso es maravilloso de la obra de Héctor. Totalmente. Bueno, volviendo al destino de los Oesterheld, ¿él qué rol tenía? ¿Cómo era la relación en la militancia o en la actividad política con sus hijas? Sí, es súper interesante porque Héctor entra como trabajador de prensa a militar, ¿no? Con el regreso del peronismo, con el peronismo nada, de superficie primero, ¿no? Él era empleado de prensa y empieza a sumarse a las asambleas, a algunos actos. Perdón, ya relativamente grande, ¿no? Súper grande, claro. A él le decían el viejo, de hecho, ¿no? Y por eso era muy reconocible también. Claro, cuando empieza ya a militar orgánicamente, él sigue haciendo lo que sabía hacer, que era hacer historieta. Entonces, hace una historieta para el diario de Noticias, que era el diario de Montoneros, sí. Para El Descamisado hace otra, para otras publicaciones. Sigue haciendo, por un lado, historietas para la prensa militante y después sigue trabajando como guionista él. O sea, sigue publicando para las revistas para las que trabajaba, ¿no? Eso es muy interesante porque además Héctor tenía como esta doble vida. De hecho, hay entrevistas de él. Nosotros, mientras estábamos haciendo el libro, apareció en un archivo una entrevista que le hacen en Radio Belgrano en el 76. Y él hablando del Eternauta. No sé, pero ¿no estaba clandestino? Sí, pero también seguía siendo el Héctor Oesterheld, que era guionista. Y él ahí dentro de la organización, dentro de Montoneros, siempre fue en la parte de prensa y después se hacía de correo. Llevaba y traía información, documentos. Él decía que ¿quién va a sospechar de un viejo, no? Pero aún así se disfrazaba un poco. Hay muchos testimonios de que lo vieron en la calle dando vueltas. Perdón, teniendo un relativo buen pasar, ¿no? Digo, no siendo un millonario, pero... Mira, eso lo voy a desmentir. A ver, porque sé. vivían en Bécar, sí. Y está esta idea que vivían en Sonarte, tenían plata, pero Héctor era un freelancer. Y vos sabés lo que es ser freelancer. ¿Era lo mismo en ese momento? Era lo mismo en ese momento. Alquilaba esa casa y nunca tenía un peso. Y era un gran problema eso, y por eso también hacía un laburo de destajo, que laburaba, esto que te decía, seguía trabajando para un montón de editoriales, y era un tipo que estaba todo el tiempo produciendo, ¿no? Bueno, una cabeza genial también, ¿no? Pero muchas veces algunos dibujantes nos contaban que a veces hasta se equivocaba de guiones, ¿no? Tenía todo un despelote, pero no, él no tenía un buen pasar. Lo que sí tenía Héctor desde siempre es como esta idea que se hace explícita en esto del héroe colectivo, que él mismo lo dice en una entrevista. Él hace como una relectura del Eternauta, ya en el 75, cuando le hacen una entrevista, y ahí es cuando él dice, nadie se salva solo, nadie es héroe solo, siempre es héroe en grupo, ¿no? Pero bueno, él ya venía en todas sus historietas pensando esto, como él quería hacer historias de gente común haciendo cosas extraordinarias, ¿no? O sea, era un propósito deliberado. Exacto. Una búsqueda. Exacto. Y entonces esta idea de salir a la aventura era, bueno, todos podemos salir a la aventura, ¿no? Todos podemos como en grupo salir a la aventura y hacer algo extraordinario. No hay que ser un superhéroe. Y yo creo que eso en algún punto él lo empezó a llevar a su vida, ¿no? Como este paralelismo que yo te decía, bueno, él empieza a vivir, no lo llamaría aventura, pero sí a ser protagonista de lo que estaba pasando en la historia, ¿no? ¿Sus hijas qué rol jugaron? ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo fue? Sus hijas todas entraron a la militancia también por una juventud que fue atravesada por un momento, ¿no? O sea, una estaba en la universidad, otra en un grupo de teatro,
otra estaba en el secundario y otra se acerca a la militancia a partir de los curas tercermundistas y las villas de zona norte. Y lo interesante es que es una militancia muy diversa la que nosotros pudimos reconstruir en el libro, ¿no? Por fuera de esta idea monolítica de la militancia de los 70, ¿no? Muy achatada a veces, especialmente por ciertos discursos negacionistas, ¿no? O violentos, ves como que la militancia era muy diferente, depende de dónde militaras, qué edad tuvieras, qué hacías, o sea, realmente era muy diversa. Y ellas todas militaban en diferentes ámbitos. Incluso Diana, que es la que cae embarazada, estaba en Tucumán cuando la secuestran, ¿no? Y Beatriz estaba en San Isidro, y Estela estaba en Zona Norte, y Marina había militado en Capital, ¿no? Y esto que vos me preguntabas del vínculo de la familia, bueno, ellos estando clandestinos se seguían viendo. Incluso con Elsa, que fue la que quedó fuera de la militancia y quizás fue la que cargó con el mayor dolor que puede tener una madre, que es perder a sus 4 hijas, ¿no? Pero hasta último momento todos siguieron en contacto. También es como esta historia de una familia que, si bien cada uno tomó su camino, seguían esos lazos a través de cartas, de llamados, se veían. De hecho, el día que el operativo secuestra a Martín, ¿no? Que es el nieto que crió Elsa, su mamá, Estela, deja una carta. Y esa carta es el día del que la matan, ¿no? Y deja una carta para la madre. ¡Wow! Fer, volvé a mostrar por favor el libro Los Oesterheld, que es donde están contadas las historias de estas personas, allá para que la cámara la tome, las historias de, los miembros de esta familia diezmada por la dictadura, creo yo, de un modo tan tremendo. Ahí te está tomando. Búsquenlo en su librería amiga porque es una muy buena forma de complementar la mirada de una serie que habla de la argentinidad. Yo recién voy a un capítulo, pero habla ya en lo que vi de la argentinidad de una manera maravillosa. ¿Qué pensás vos que late de esa historia, de un final tan oprobioso, tan tremendo, en la serie? ¿La viste ya? La vi toda, me pareció espectacular, realmente. Mira, lo que pensaba era todo el tiempo, Héctor estaría feliz de ver esta serie, ¿no? Uno, cuando convive mucho tiempo con alguien haciendo una biografía, ¿no? Sí. Piensa que puede pensar como él, pero realmente esto que yo te decía, cada vez que Héctor tuvo la oportunidad de escribir o reescribir El Eternauta, lo fue ayornando a sus tiempos, ¿no? Y yo me imagino que él le hubiera encantado. Además, era un poco fanfarrón, dicen. ¿Ah, sí? Y bueno, como todo autor, tenía su ego, era un escritor, realmente. Y además siempre tuvo la fantasía de convertir El Eternauta en una novela, de hecho, ¿no? Que la novela era como la gran consagración. Claro. Y me imagino que, no sé, que lo estén viendo en todo el mundo, sería, es como medio el sueño del pibe, ¿no? Eso me reconforta. También pensar que Martín, su nieto, participó asesorando en la serie. Hay algo así como algo del legado que está ahí, ¿no? Casi como algo de justicia poética, que El Eternauta 70 años después no solo se siga leyendo la historieta, no solo se pueda adaptar al presente, sino que también siga abriendo preguntas sobre, ¿qué pasó con esta familia diezmada por el terrorismo de Estado? ¿El nieto es hijo de una de las hijas desaparecidas? Sí, de Estela, sí. ¿Y en alguno de los casos hubo justicia? ¿Se encarceló a alguno de los responsables? Hay sentencias, especialmente de Héctor, porque Héctor fue de los que más se tuvo testimonio de su paso por centros clandestinos. Él estuvo en 3 centros clandestinos. Él estuvo en Campo de Mayo, en Vesubio y en una comisaría que le llamaban el Sheraton porque ahí tenían un mejor trato. O sea, por eso lo llamaban el Sheraton. Y en ese caso hubo sentencias, porque además Héctor era muy reconocible en los centros clandestinos, ¿no? Sí. De hecho, muchos testigos que fueron sobrevivientes nos contaban que no solo era reconocible, sino que era una persona que si podía se acercaba y te decía algo para hacerte sentir bien. Eso era muy conmovedor. Wow. Pasaba algún papelito, inventaba algún juego de ajedrez así medio en la clandestinidad, se preocupaba, él estuvo detenido con una embarazada, se preocupara de que comiera bien, o sea, hay algo de la humanidad que uno reconoce en El Eternauta o en las historietas de Héctor que él lo siguió teniendo con una coherencia incluso en el lugar más terrorífico que uno se puede imaginar que puede estar una persona. Fer Nicolini, gracias por venir, ha sido un lujo. No, gracias a vos por la invitación.